tardes, estimados alumnos. Este microaprendizaje corresponde a la clase asincrónica del jueves 27 de mayo del 2021. Como verán ustedes, la clase anterior se trató de investigar ciertas herramientas que estaban relacionadas con la genética y ustedes tenían un listado de diferentes herramientas que yo les había propuesto para que investigaran y armaran una ficha técnica. Bueno, yo voy a explicar una de ellas, que es una herramienta que se denomina KISS, que es la que vamos a ver en este micro. Esta herramienta corresponde a una herramienta para realizar gamificación en el aula. Como objetivos de esta clase nos vamos a plantear la actividad de poder confeccionar un cuestionario para dispositivos móviles, que se puede usar en tiempo real o en tiempo diferido también para nuestros alumnos. Y a su vez también vamos a aprovechar las analíticas que nos deja la herramienta, es decir, todos aquellos rastros que dejan nuestros alumnos en este tipo de herramientas llamada KISS. Para poder trabajar con esta herramienta vamos a plantearnos las siguientes pautas. Esta herramienta primero la tiene que desarrollar el docente en sus tiempos preáulicos, ¿sí? Donde debe plantearse las preguntas que le interesa indagar en sus alumnos. Puede ser, por ejemplo, plantear una propuesta didáctica para ver los saberes previos, por ejemplo, antes de empezar alguna clase, o, por ejemplo, en este caso, yo voy a plantear una propuesta para indagar cómo han sido recibidos los temas que han sido impartidos anteriormente. Es decir, voy a ver si mis alumnos han comprendido lo que yo he dado en clase. Para ello, lo ideal es lo siguiente: trabajar con, primero, diagramar, por ejemplo, en un documento de Word, como el que les voy a mostrar a continuación, una serie de preguntas. Las preguntas que me permite esta herramienta son de distinto tipo. Pueden ser, por ejemplo, verdaderas o falsas o multiple choice, con una sola verdadera o varias opciones verdaderas. Y entonces para eso el docente tiene que trabajar previamente y, por ejemplo, puede tener este tipo de documento que les voy a mostrar, que lo hacen en un simple Word. En este documento de Word, si ustedes se fijan, lo que se han planteado es las preguntas que va a armar el docente en este cuestionario. Ya vamos a entrar en la herramienta. Por ejemplo, la primera pregunta, las genetics son, y tengo tres opciones: opción A, opción B y opción C, de las cuales, bueno, yo acá me he ordenado por colores cuál es la correcta. En este caso, solo una de ellas es correcta. Entonces, en la herramienta voy a tener que llevar esto que ya tengo prearmado acá y tener en cuenta cuál es la correcta y cuál no. Puede ser también que tenga dos opciones, no este es el caso, pero por ahí llega a confundir a los alumnos. La idea es que las preguntas o las respuestas de estas sean breves y cortas. ¿Por qué? Porque al diseñarlos en los dispositivos móviles las pantallas son muy pequeñas, entonces tenemos poco espacio para poder mostrar las preguntas. Si yo sigo recorriendo este documento de Word, he ido armando cada una de ellas. Acá está la 2 con sus opciones, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, bueno, y así he armado hasta 10 preguntas, ¿sí? Una vez que ya tengo ese trabajo previo hecho, puedo ingresar a la página de esta herramienta. La herramienta se llama KISS y esta es la dirección a la cual ustedes tienen que ingresar. Sería la que tengo acá, ¿sí? Una vez que ingresan, fíjense que, bueno, la página está en inglés, pero si ustedes utilizan el Google Chrome pueden hacer la traducción de la página, ¿sí? Entonces me voy a loguear. Si no tengo cuenta, ¿sí?, yo puedo ingresar igual porque me da la opción de ingresar con mi cuenta de Gmail, que es lo que yo siempre hago. Entonces ingreso, me voy a sacar la cámara. Acá me permite loguearme. Si yo tuviera una cuenta propia, voy a continuar con Google en este caso. Selecciono mi usuario
y coloco mi contraseña. Para este caso, bueno, yo ya vengo trabajando hace varios años con esta herramienta y bueno, reconoce todos los datos de mi cuenta de Gmail y me ha asociado como profesor cuando yo he ingresado, en este caso de la Universidad Nacional de San Juan. Ustedes podrían ingresar, editar su perfil, si no tienen fotos, subir, etc. Acá, por ejemplo, yo tengo ya varios cuestionarios hechos que puedo recorrer y puedo volver a reutilizar. Por ejemplo, a ver, podríamos ver acá uno que hice con los chicos de la secundaria, que eran los tipos de energía, y acá me muestran las distintas preguntas. En este caso eran 7 preguntas que las puedo recorrer, ¿sí? Una vez creadas las puedo volver a editar, por ejemplo acá, ¿sí? Y acá fíjense, con colores me muestra el nombre del cuestionario, si es público, en qué idioma está, bueno, para qué grado, qué curso es, en el caso de la secundaria, me quiere qué área, y bueno, me va dando una puntuación de calidad de la prueba, es decir, que me dice qué tan alineado estoy en los estándares que ellos proponen. Entonces acá yo puedo ir a cada una de las preguntas. Por ejemplo, estoy en la pregunta 1 y ya vamos a ver que esta es una pregunta de múltiple opción. Puedo editarla, puedo replicarla, porque a veces son preguntas similares, y puedo inclusive hasta eliminarla. Con estos colores me indican que de esta pregunta que dice la energía de biomasa consiste en, yo puedo visualizar a simple vista cuál es la respuesta correcta. En este caso sería esta que está con verde, y las que están con rojo incorrecta. A cada una de las preguntas yo le puedo asignar un timer, es decir, un tiempo para que el alumno pueda contestar esa pregunta. Ya vamos a ver qué están dando en 5 segundos, 10 segundos, en una escala hasta de 15 minutos, porque se puede llegar a utilizar también para una resolución de un problema que lleva más tiempo, ¿sí? Si quisiéramos hacer un cuestionario más largo para que el alumno pueda pensar más. Si yo quisiera editar, por ejemplo, esta pregunta, hago clic acá y acá me va mostrando el tipo de pregunta que tengo. Estos son los estilos que tienen, ¿sí? Multiple choice, checkbox. Acá coloco el nombre o la consigna de mi pregunta y acá voy colocando las respuestas, ¿sí? Y no me debo olvidar de tildar cuáles son las respuestas correctas. Por ejemplo, para este caso, la respuesta correcta es la que está tildada en verde. Y es una pregunta de una sola opción, ¿sí? Y acá abajo yo puedo configurar el tiempo. En este caso le he dado 60 segundos, es decir, un minuto, porque el alumno rápidamente leyendo lo que está ahí puede resolverla en ese tiempo. En algunos casos me permite, si yo quisiera, colocar imágenes. Fíjense acá, podría agregar algunas imágenes para adornar un poco la pregunta, audio y video. Por lo pronto, esta versión que estamos utilizando es una versión libre y no es de pago. En otras versiones me da la posibilidad de subir audios o videos. En este caso, fíjense, no me deja porque tengo que pagar. Lo mismo sucedería con el video. No así con la imagen, donde yo puedo buscar, por ejemplo, una imagen a través del Google, el buscador de imagen, colocarla acá y adornar un poco mi pregunta, ¿sí? Una vez que yo ya tengo configurada mi pregunta, voy a ir a la opción guardar. En caso contrario, cancelar. A medida que yo voy armando la pregunta, me va mostrando acá una previsualización de cómo se vería en el celular, ¿sí? Voy a salir de ahí para ver cómo empezar a crear un cuestionario nosotros. Bueno, para este caso nosotros vamos a crear, yo les voy a mostrar el cuestionario que les voy a tomar a ustedes y con estas preguntas que ya tengo prehechas en el Word, ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer es crear, clic en crear, vamos a sacar esto, vamos a irnos a crear y me muestra dos tipos de cosas para crear. Una es un cuestionario que es, por ejemplo, dice participa en vivo de forma sincrónica con preguntas de cuestionarios y encuestas que los participantes completan a su propio ritmo. Recordar que le hemos dado un tiempo también, es decir, ya vamos a ver cuando armo el cuestionario lo puedo hacer en vivo, en el momento de clase inclusive presencial,
o en este caso también se puede hacer en tiempo real, pero digamos en forma no presencial, cada uno en su casa, o a modo de lección, donde en lección me dice que es crea una experiencia dirigida por un instructor en la que se combinen diapositivas y multimedia con preguntas, cuestionarios y encuestas. Es decir, sería como un PowerPoint con algunas de las preguntas para que el alumno pueda repasar antes de una evaluación. En este caso vamos a trabajar el estilo de gamificación en el aula para usar los celulares, ya sea en forma asincrónica, como vamos a trabajar con ustedes. Entonces elijo la primera opción, que es cuestionario. Una vez que he elegido la primera opción, me dice nombre del cuestionario, y acá nosotros tenemos que siempre ser bien ordenados para poder darle un nombre que sea apropiado y que después sea fácil de buscar. Por ejemplo, acá le vamos a poner test NTIC. Es el tema que hemos estado abordando en este tiempo. La materia que corresponde, bueno, voy a decir que corresponde a informática. Voy a ir así, si no lo encontraré acá, podría ir en más o buscar alguna otra área que ustedes tengan, como química, física, biología. Siguiente. A partir de ahí ya me deja crear una pregunta. Y antes de esto yo puedo adornar un poco mi cuestionario. Fíjense que acá me está diciendo que está bastante pobre. La puntuación estándar corresponde a un 2.5 de 10. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Me gustaría a lo mejor buscar una imagen que me represente a mi cuestionario para cuando yo lo publique, ¿sí? Voy a buscar una imagen y la voy a colocar para que se vea, adorne mi cuestionario. Bien, una vez que ya tengo decidido qué imagen, por ejemplo, me voy al explorador de Windows y elijo esta imagen, que es la que me gusta, y quiero colocarla en la portada de mi cuestionario, la agrego, o puedo también buscar una imagen de internet, me dice que elige el idioma, lo puedo elegir como está o ponerlo en español, elegir las calificaciones, y yo quiero que esté trabajando, por ejemplo, para la universidad o educación superior, y dentro de la universidad, primer año, perdón, acá voy a dejarlo como estaba, también, ¿sí? Y acá si quiero que hacerlo público o privado, visible para todos, ¿sí? O privado solo para mí o público, en este caso para yo poder trabajar debe ser público. Inmediatamente le doy guardar y ahí empiezo a crear mi cuestionario. Fíjense que ahí ya ha mejorado la puntuación, estoy más cercana al 10. Bueno, ¿qué más tengo que hacer? Ahora voy a empezar a crear preguntas. Entonces, si yo ya tengo claro las preguntas que tengo en el Word, ya sé que la primera pregunta va a ser de qué tipo. Por ejemplo, de opción múltiple. Entonces, para mi primer pregunta, lo que yo voy a hacer es ayudarme con el Word. Entonces voy a ir un poco saltando del Word acá, para que ustedes lo puedan ir viendo, ¿sí? Bien, entonces fíjense que va acá. Me voy a ir al Word, voy a buscar. La pregunta es, ¿las NTIC son? Eso es lo que voy a copiar y voy a colocar acá. Las NTIC son. ¿Sí? Acá le saco el Word lo he ordenado por número para recordar. Y acá tengo que colocar las posibles respuestas. Fíjense que una de ellas es aquellas tecnologías de la información, la que está acá. Voy a copiar el texto, voy a volverme a ir acá. Bien, voy a fijarme cuál es la que yo marqué falsa, por lo tanto no la voy a tildar. Voy a copiar la segunda opción, que es la verdadera. Vuelvo de nuevo acá. Como esta es verdadera, yo sí lo voy a linkear acá para que quede que es verdadera. Y voy a la última opción, que dice son tecnologías que es falsa. En este caso no tenemos una 4 y tenemos esta nada más. Bueno, acá me da la opción de explicar la respuesta, pero como es una versión pro de pago no se puede. Acá, fíjense, puedo darle el tiempo. Entonces, como es una pregunta que hay que leerla bien, por ahí está bueno darle más tiempo para que puedan releer la pregunta. Entonces, generalmente yo les doy 60 segundos, pero bueno, le vamos a poner un tiempo más de gracia como 2 minutos. Bien, a medida que vamos avanzando, fíjense que va quedando la pregunta y se va viendo en el visualizador cómo quedaría en el celular.
y las posibles respuestas, ¿sí? Esto mucho no se puede regular los tamaños, porque a veces dice, bueno, me sale más chiquito, más grande, es como te lo va poniendo el previsualizador. Acá también, en donde dice la genetic, podría, si yo quisiera agregar una imagen, como lo hemos hecho recién para el test, o agregar una imagen, por ejemplo, de la búsqueda en el Google. Voy aquí, acá me dice arrastro o arrastrar si la tengo en la computadora guardada, o si yo quiero introducir un enlace de una imagen. Por ejemplo, podría venirme acá, buscar esta imagen, seleccionarla, seleccionar esta imagen, copiar la dirección de esta imagen, volverme a donde estoy, colocar e introducir la dirección, se demora un tiempo en cargar, se la acepta, y una vez que está aceptado le doy terminado, y ahí ya me va saliendo la pregunta. Hay que tener en cuenta que si es conveniente no hacer esto, porque a veces esto ensucia la pantalla y los celulares tienen una pantalla muy pequeña, entonces por ahí es conveniente no colocar ciertas imágenes, ¿sí? Una vez que ya está aceptado todo esto, bueno, acá digo, le voy a dar guardar. Y así hemos creado nuestra primera pregunta con esta imagen y las posibles respuestas, y le hemos dado un tiempo a los alumnos para que puedan responder de 2 minutos. En las etiquetas también se podría trabajar, pero son versiones de pago, por eso vamos a trabajar solamente la versión gratuita. Bueno, seguimos armando una nueva pregunta, y la pregunta que tengo armada en el Word es una pregunta de múltiple choice con una sola opción de respuesta. En este caso, vamos a la pregunta 2, yo lo he armado rápidamente para no hacer tan largo el video. Copio las respuestas, no me olvido de marcar la verdadera, le doy el tiempo, y acá fíjense, si yo tuviera más de una opción, no debería elegir esta, sino si tuviera mejor 2 opciones o 3, utilizar este estilo, que sería el checkbox, cuando tengo más de una respuesta correcta. Una vez que la tengo lista la pregunta, le doy guardar, en este caso no voy a poner ninguna imagen. Me vuelve y me va mostrando, ya tengo pregunta 1 y pregunta 2. Bueno, vamos a crear una nueva pregunta. Si ustedes se van acá abajo, podemos ver que tenemos la que hemos estado creando, opción múltiple, para una sola respuesta, la de caja o la checkbox, que puedo tener más de una, ¿sí? Algunas preguntas abiertas, lo cual es por ahí dificultoso, porque si tengo muchos alumnos, voy a tener que hacer una revisión como docente de forma manual. Una encuesta, también se puede hacer una pequeña encuesta acá, una pregunta abierta y una estilo diapositiva. Eso después lo vamos a ver qué utilidad tiene. Por el momento vamos a crear todas las que hemos programado, en este caso opción múltiple, coloco la pregunta, esta es una pregunta diferente, y voy a ir copiando cada una de las posibles respuestas, de manera similar a como he estado trabajando recién, ¿sí? Bueno, para este tipo de pregunta tenemos la consigna acá y 2 posibles respuestas. En este caso la primera verdadera, le he asignado el tiempo y la guardo. Fíjense que acá para la pregunta número 6 coloco la consigna, coloco las opciones, en este caso son 3, y siempre me muestra 4 opciones en forma predeterminada que me aparecen acá ocupando un espacio. Entonces un consejo es, ya que no voy a ocupar tantas, eliminar para que me acomode el espacio de las preguntas que ya tengo hechas, ¿sí? Bueno, a medida que vamos recorriendo este documento de Word, donde tenemos cada una de las preguntas del cuestionario, bueno, este es lo más trabajoso, las vamos a ir pasando acá a la herramienta KISS. Fíjense, lo voy haciendo uno por uno, no lo he grabado porque si no sería eterno. A medida que vamos avanzando y tengo la última pregunta, yo puedo editarla, duplicarla, eliminarla, y acá ya me dice que mi cuestionario tiene una puntuación de calidad de prueba de 10 sobre 10, con lo cual ya uno se queda mucho más tranquilo. Y acá podemos ver cómo se vería el cuestionario. Ahora podemos hacer lo siguiente. Podemos este cuestionario asignarlo, ¿sí?, a una tarea en tiempo real, es decir, estoy en el aula, en forma presencial, y yo disparo y les digo, chicos, se conectan a la página del KISS, les voy a dar un código, que ya lo vamos a hacer ahora,
y a partir de ahí ustedes desde sus celulares ingresan el código, se loguean, por ejemplo, con los nombres, los nick, o lo ideal sería el apellido y nombre para que a mí me sirva después para poder registrar qué alumno es el que participó y qué nota obtuvo. O la otra opción es hacer un homework, es decir, un trabajo para casa, es decir, con una fecha de vencimiento. Esto está muy bueno porque, por ejemplo, antes de tomar una evaluación, se puede planificar este tipo de cuestionarios donde se les da un plazo a los alumnos. Por ejemplo, vence en una semana y ellos pueden meterse y jugar en este juego de preguntas-respuestas desde su casa, de donde sea, a través de sus celulares o de su computadora fija también, y contestando las preguntas. Y la otra opción es asignarlo, obligar a los alumnos a que estén registrados en una clase. Eso está muy bueno cuando ya no hay tantos alumnos y los pueda identificar unívocamente. Ya muestro cómo hacemos cada uno de estos. Para poder publicar este cuestionario, vamos a ir al botón que tenemos en la parte superior derecha que dice publicar. Y a partir de ahí vamos a ver cómo lo podemos publicar. Copiamos el enlace, bueno, está publicado a mi nombre, etc. Bien, esa es una opción. Acá yo podría agregar a las personas que yo quisiera y compartirles la invitación. Bien, para llevar a cabo eso que les he comentado, fíjense, tenemos acá iniciar una prueba en vivo o asignarlo como tarea. Si yo inicio una prueba en vivo, y acá tengo las preguntas, hago clic ahí, me dice cómo quiero trabajarlo, de forma clásica, que los estudiantes van progresando a su propio ritmo, ¿sí? Y si no, a través del ritmo del instructor, es decir, por ejemplo, si cuento con un proyector, el profesor puede ir esperando que contesten la primera pregunta para pasar a la siguiente, más allá que tengan un tiempo como el que he puesto yo de 2 minutos a cada una de las preguntas. Y en forma clásica, bueno, cada estudiante lo va haciendo en su tiempo. Si contesta la primera, pasa a la siguiente. Personalmente, está bueno este clásico porque le da más dinámica al juego. En cambio, el ritmo del instructor por ahí se pone medio lento, sobre todo para aquellos que son rápidos en contestar. Entonces, por ejemplo, si quisiera iniciar en forma clásica, selecciono acá. Acá me dice puedo trabajar en modo equipo, en modo clásico o modo examen. Nosotros vamos a trabajar acá en modo clásico, que significa que los participantes van a responder a su propio ritmo y compiten entre ellos y se van divirtiendo. Si tuviera una clase, no he creado ninguna clase con los estudiantes, debería entrar acá. Esto es muy bueno para poder identificar a cada estudiante. Habría que tomarse el trabajo de hacerlo previamente. Y acá, bueno, dar ciertos ajustes generales. Por ejemplo, ¿cuántas veces pueden los participantes realizar el cuestionario? Sin límite, o pueden hacerlo 1 o 2 veces. Yo siempre le pongo que pueden hacerlo, por ejemplo, 2 veces o 3 veces. Si es un repaso para una prueba, le pongo sin límites, que ellos van jugando hasta el tiempo que ellos quieran, porque es un repaso. Fábrica de nombres te da la información de los nombres divertidos como nick, pero te los da la herramienta si aparece activa. Si no, lo dejo como está. Está bueno que cada uno ponga su apellido y su nombre. Te da opción si quieres mostrar las respuestas durante la actividad, porque por ahí uno hizo clic sin querer mal, o a veces lo hizo mal realmente, entonces quiere ver cuál es la respuesta segura. Entonces puedo activarlo, desactivarlo. Mostrar la respuesta después de la actividad, al final, solamente al final, después que terminado. Permite a los participantes revisen las preguntas y respuestas al final. Entonces por ahí todo depende cómo quieran diagramarlo ustedes. Por ahí está bueno tener la pregunta y la respuesta correcta o simplemente hacerlo al final. Bueno, y así tenemos alguna serie de opciones. Por ejemplo, este banco de preguntas, se hacen varias preguntas y lo que se hace es, se toman de ese banco de preguntas algunas y algunas se van mostrando cambiadas en forma aleatoria para que ellos no se copien. Y hay, por ejemplo, participantes en el potenciador obtienen puntos de bonificación para otras actividades, pueden ser divertidas también, el tiempo, que muestre un temporizador, está bueno eso también. La tabla de los líderes, de cómo van el podio de ganadores, cómo va, quién va ganando, va contestando, que se puedan revolver las preguntas o no, en el caso que yo quiera
que sigan el orden que yo generé, revolver las opciones, bueno, ya hay varias cosas, y hay una opción que también puedo, si quiero, colocar memes, ¿bien? Hay varios para elegir, por ahí esto distrae, así que yo prefiero no utilizar. Una vez que tengo configurado todo esto, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar continuar. Inmediatamente va a aparecer, fíjense, el link, donde esto es lo que yo le tengo que dar a mis estudiantes, que se van a unir en ese enlace, y dentro de ese enlace les tengo que dar este código. Este es el código para que ellos se puedan colgar o enganchar a mi juego. En este caso podría publicarlo, por ejemplo, acá en el Classroom, ¿sí? O pasarles el enlace. Como este es un juego en vivo, bueno, vamos a probarlo, a ver qué sucede. Ah, no hay jugadores, claro, no lo he compartido. Bueno, podría colocarlo en el Classroom, acá por ejemplo, guardarlo. Pide a los estudiantes que introduzcan la dirección de correo electrónico de un tutor. Está pensado más para chicos menores de edad, pero acá indudablemente también se puede trabajar para los menores. Bueno, y ahí puedo configurar. A partir de ahí, ahora lo vamos a probar en vivo, seguramente el día anterior a este tutorial, y vamos a jugar. Esta es una de las opciones que yo les he comentado. Una vez que los alumnos han entrado a este enlace y han podido ingresar con el código y con su nombre y apellido y nombre, bueno, se van viendo los distintos jugadores que van ingresando al juego. Por eso acá me dice que está esperando que los participantes se unan, porque yo estoy solita acá grabando este video. Para el caso de que yo te quisiera trabajar en equipo, también podría hacerlo. Fíjense que, bueno, no tengo una clase seleccionada, lo cual es lo que deberíamos hacer, elegir el número de equipos, y acá, bueno, a ciertos ajustes que van a poder participar. La diferencia es que cada uno de los participantes va a trabajar en forma individual a su propio ritmo, pero los puntajes se van a agrupar por el equipo. Para la siguiente opción, esta está muy interesante porque le da formalidad a este tipo de cuestionario, el cual podríamos evaluar, trabajar nosotros en un parcial. Es ideal para una evaluación seria, pero lo cual obliga a que los participantes inicien sesión. Esas son algunas de las diferencias, ¿sí? Bueno, y acá se puede configurar lo mismo que hemos estado viendo con los anteriores. Cuando yo quisiera, por ejemplo, armar este cuestionario, yo tengo acá, fíjense, la opción que dice mi biblioteca. Tengo todos los cuestionarios que he armado. Por ejemplo, estos son para la secundaria, como tengo dos burbujas, ensayo grupo 1 y ensayo grupo 2. Se los he dejado en diferentes momentos. En este caso, el nuestro, si yo quisiera, lo puedo encontrar acá. Puedo acá volver a hacer lo mismo, mostrarlo, me muestra las 10 preguntas que he elaborado. Y ahora la otra opción, que no sería la que es en vivo, sería esta, lo puedo asignar como una tarea. Entonces, ¿qué hago? Hago clic acá. Acá le voy a personalizar la fecha. Por ejemplo, yo quisiera que le demos un tiempo límite para el día 2, que nos vamos a ver, o el día 3, perdón, el día 3, a las, no sé, a las 12 de la noche que venza. 12 de la noche, AM/PM, bien. Va a tener 8 días, 14 horas y 44 minutos para poder hacerlo. Bueno, acá también puedo trabajar, asignar zona clase. Bueno, todo lo que hemos visto acá lo puedo volver a configurar. Inclusive me olvidé de contarle que también tiene opciones de música o no, porque por ahí, si es entretenido, puedo llegar a colocarle música, pero por ahí distrae, ¿sí? Y una vez que ya lo he configurado, ¿qué puedo decir? Lo voy a asignar. ¿Cómo lo voy a asignar? Le voy a dar a los alumnos lo mismo, que entren a este enlace, este código de juego, o lo puedo compartir, por ejemplo, con algunas otras aplicaciones, como el Classroom o el Schoology, bueno, y otras que tengo acá, ¿bien? Acá me aparece que todavía ninguno ha participado, pero están a tiempo. Eso sería un poco lo que es el uso de esta herramienta con algunas de las tips. Suponiendo que yo ya he corrido el juego y lo he jugado, ya sea en vivo o lo he jugado en forma diferida, asincrónica, con esa fecha de vencimiento, yo puedo ir a esta opción que dice acá, informes, ven acá, y en este informe yo puedo fijarme, en este caso, por ejemplo, los test que están en ejecución,
o los que están asignados. Por ejemplo, este está en vivo, ha sido puesto en marcha hace 6 minutos para la primera prueba, y este está en ejecución y va a vencer porque ha sido asignado. Y acá, bueno, sale porcentaje cero porque nadie lo ha jugado. Por ejemplo, en el caso de este grupo, estas dos burbujas que yo tengo acá, se les asignó un juego diferido con fecha de vencimiento, y acá ha tenido 29 participantes, y estas son la precisión que ha tenido el cuestionario. Entonces yo, por ejemplo, quisiera entrar a la burbuja 1, que le ha ido un poquito mejor, y entonces ¿qué puedo ver? Yo puedo ver que la burbuja 1, el día 6 de mayo, ha trabajado y han participado con este juego los nombres de los alumnos. Yo les pedí que pusieran nombres, la mayoría lo ha hecho, otros veo que no, pero yo puedo identificar a cada uno. Y acá, de las preguntas que tenían, fíjense, eran bastantes preguntas, 16 preguntas, me muestra cómo ha sido la barra de progresión. Por ejemplo, para esta alumna llamada Lucrecia, ha tenido una puntuación de 16.610, que no me dice mucho, pero sí me interesa esto, que es el 94% de precisión, o sea que le ha ido bastante bien, sería un 940. Acá me permite enviar correo electrónico a Kaiser Progenitor, porque tiene un control parental si yo quisiera, y así puedo ver cada uno de ellos. Una vez que yo tengo esto, ¿yo qué puedo hacer? Puedo descargar un informe, puedo imprimir. Entonces, si yo lo descargo, fíjense, a ver si me deja. Bien, yo lo voy a descargar, por ejemplo, acá en el escritorio, haciendo esta prueba, me da un nombre por defecto, yo le voy a colocar un nombre correcto, notas prueba burbuja 1, lo voy a guardar, lo voy a abrir ahora para que lo podamos ver juntos, a ver qué es lo que me muestra, y estas son las analíticas que me deja la herramienta. Fíjense, esta analítica es muy interesante. ¿Por qué? Porque en esta analítica yo puedo ver por alumno, que me lo da por columna, fíjense, Lucrecia, Marcos, Malena, Pilar, Lautaro, cómo le ha ido en cada una de las preguntas. Entonces veo que acá, por ejemplo, para esta, los tipos de palanca, a Lucrecia no le ha ido muy bien porque ha contestado mal. Esto que vemos acá, en verde y rojo, a ver si hay algún gris por ahí, bueno, no hay ningún gris, están acá. Ven que está gris, rojo y verde. Eso es lo que le llamamos en las analíticas del aprendizaje un mapa de calor. Mapa de calor representa que las respuestas correctas me las muestra en formato visual con color verde y las respuestas incorrectas con un color rojo. Las respuestas que no han sido ni correctas ni incorrectas, no han sido contestadas a tiempo, pueden ser por varias cosas. Se le ha pasado el tiempo, o no ha sabido qué contestar y venció el timer de cada una de las preguntas. Entonces ahí a mí me tiene que dar inicio, si tengo varias preguntas con gris, que bueno, tengo que ajustar el tiempo para que el alumno pueda responder. O por ejemplo, si tengo preguntas donde todo está en rojo, por ejemplo en este caso, quiere decir que ese tema no ha sido bien planteado, no se ha entendido, tengo que ahondar en eso. Y a la vez puedo verlo dijimos, por alumno. Entonces en forma de columna veo cada alumno cómo le fue, y en forma de fila, en este caso, estoy viendo cada una de las preguntas, ¿bien? Para prestar atención. A su vez me da un scoring de las correctas, incorrectas y fuera de tiempo, del total asignado a la clase, fíjense, de cada una de ellas. Y en la segunda pestaña, que yo tengo por acá, nivel del jugador, está muy bueno también, me da una analítica de cuándo, porque siempre tomo el último intento, es cuándo ha contestado y de qué dispositivo ha contestado, ¿ven? Y acá el scoring, también con colores, donde me lo ordena de mayor a menor scoring, aquellos que han obtenido mejor puntaje, aquellos que no tan buen puntaje y aquellos que les ha ido súper mal, como son estos, como si fuera un semáforo. Estas son las analíticas que me deja este tipo de herramientas, lo cual me sirve muchísimo para retroalimentar los temas impartidos en cada clase, ver las fallas que ha tenido cada alumno o ver la falencia en algunos temas respecto a las preguntas que no han sabido contestar cuando está todo en colorado. A la vez también podemos ver cómo les ha ido por pregunta. Fíjense, si yo entro acá en participantes, lo que hemos visto recién, el scoring de todo esto.
Si entro por preguntas, yo podría ir viendo cada una de las puestas del total de participantes y cada una de las falencias por cada una de las preguntas que tengo aquí, ¿sí? A su vez, ¿yo qué podría hacer? Imprimir, si yo quisiera, imprimir el resumen de la pregunta, el del participante o todos los informes. Esa es una buena opción si quisiera compartir, ¿bien? Y bueno, y acá arriba, como ya lo comenté, me permite compartir esta actividad de cuestionario con un LMS favorito. Ya vamos a llegar más adelante los ejes, creo que el 4, el 5, no recuerdo bien, que son los LMS, que serían los entornos de aprendizaje. Learning Management System, sistemas de manejo de aprendizaje, que son los que estamos viendo acá, los cuales yo personalmente he trabajado con Classroom, ahora con ustedes, y con School. Este no lo conozco. Bueno, fíjense que la última opción es que este test se podría duplicar de este lugar, porque quisiera armarlo, cambiarlo, o podría imprimirlo para repartirlo como una prueba. Entonces fíjense qué bueno está esto. Vengo para imprimir y me brinda la posibilidad de tomarlo por escrito, de manera tal que si en el momento que yo he planeado hacer esta actividad no tengo internet, yo tengo que tener un plan B para poder imprimirlo, entregarlos al estudiante con nombre, bueno, está todo en inglés, pero es muy fácil de traducir el nombre, la clase, la fecha y las preguntas, cada una de las preguntas donde el estudiante va a ir tildando, bien, y podemos, y bueno, acá está la respuesta, obviamente que esto no lo vamos a imprimir. Imprimimos el test y ya tenemos una evaluación escrita en caso de que no tengamos la posibilidad de hacerlo con la herramienta. Bueno, y para ir cerrando, fíjense que esta herramienta es sumamente interesante, a mí me encanta, es muy dinámica, tiene varias opciones, es gratuita, excepto, bueno, las otras versiones de pago que pagando $2 o $3 nos permite trabajar con mayores funcionalidades como el audio, el video o hacer otras cosas más. Y bueno, me parece sumamente útil para que ustedes puedan conocer cómo estas nuevas TIC nos permiten ampliar nuestra manera de poder evaluar a nuestros alumnos, que es alguna instancia un poco dramática porque nos cuesta ser evaluados, pero esto se puede utilizar de manera versátil. ¿Qué actividades tienen ustedes? Ustedes habían trabajado en la ficha anterior, habían investigado algunas de estas herramientas, ¿sí? Solamente se les pedía hacer una ficha técnica de qué es lo que era cada herramienta, qué funcionalidades tiene, para qué podían servir, etc. Bueno, ahora en esta ficha vamos a poner manos en la obra. Es decir, vamos a elegir la que ustedes mismos eligieron la clase pasada. Por ejemplo, supongamos la actividad KISS que han elegido, y van a diseñar una actividad. Por ejemplo, yo he hecho 10 preguntas, no hace falta que sean tantas, pueden ser 5 para que pueda pasar el estándar que les pide la herramienta, y explicar en qué secuencia didáctica ustedes podrían aplicar o alguna de las otras que tienen acá, ¿bien? Por ejemplo, si quieren utilizar este complemento, bueno, ¿cómo lo utilizarían? ¿Para qué les servirían? Armar una pequeña actividad de un video, de captura, explicación de algo, etc. Y eso es lo que tienen que subir al área de la tarea del Classroom. Esa sería toda la actividad. Espero les haya sido útil, les haya gustado y poner en práctica todos estos conocimientos. Nos estamos viendo en la próxima puesta en común, que vamos a exponer, ¿sí?, esta parte práctica de la ficha de trabajo número 5, que sería el miércoles próximo. Bueno, si seguimos en forma, digamos, no presencial, por el Google Meet, y si no, en forma presencial. Nos estamos viendo entonces. Chao, chicos.